Bienvenidos a la era de la tecnopolítica, podcast creado por Alfredo Jones y producido por el portal almargen.com. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la era de la tecnopolítica. En el capítulo de hoy, el primero de la segunda temporada, vamos a tratar un tema súper importante, la pregunta de si en verdad nos digitalizamos. También abordaremos en esta segunda temporada sobre los viejos canales, pero esos nuevos públicos que existen, sobre la ciberseguridad, también el tema de más allá de las redes sociales, sino hablar de un ecosistema digital, hablar del contraste digital, hablar de la antropología digital y cómo está Colombia con todo este entorno político en lo digital. Para nadie es un secreto que la crisis del coronavirus ha transformado la sociedad y ha transformado la forma en que nosotros vivimos. Hemos asistido en los últimos meses a una transformación que estaba prevista para los próximos 3 y 5 años. Los trabajadores se han adaptado al teletrabajo de una forma inédita, los consumidores se han volcado al comercio electrónico. Los abuelos han comprado un celular para poder seguir en contacto con su familia. Hemos visto como los eSports y todos esos formatos de streaming de videojuegos, como también el formato de películas, series como Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, todos esos canales se han tenido un boom muy importante y ahora lo vemos que muchas grandes empresas del cine ahora están decidiendo estrenar sus películas por estos formatos dadas las complicaciones del cine en estos momentos. Escuchamos esto o solo escuchamos esto y esto se escucha muy bonito y de una pensaríamos que estamos digitalizados, que todo nuestro entorno es digital y que no hay miedo o no hay problemas con esto. Pero existen 3 problemas grandes desde mi punto de vista que no han permitido y han generado como mucho ruido a la hora de digitalizarlo. Y eso es lo que hablaremos en el día de hoy. El primero es la cobertura de Internet. Muchos países en Latinoamérica, sobre todo nuestro país Colombia, tienen una deficiencia o es muy precario en el tema de la cobertura de Internet. Lo vemos en el caso de la fibra óptica. Muchos lugares o muchas capitales de nuestro país no tienen una cobertura de fibra óptica de calidad. Es más, muchas capitales de nuestro país que no son del primer orden tienen deficiencia en este sentido. Y no solo este internet de grandes velocidades, sino también el internet normal, tradicional, no ha llegado a muchas veredas o municipios que son alejados de las grandes cabeceras municipales. Y no es solo un problema de las empresas de telecomunicaciones ni el gobierno nacional, sino también de los gobernantes locales, de los alcaldes y los gobernadores que no le han prestado la suficiente atención a este problema y no brindan las oportunidades o las soluciones para que esto se resuelva. Y el resultado de esto lo vemos en los jóvenes y niños que tienen que afrontar su bachillerato y su primaria desde lo digital. Vemos que este es el resultado de las pocas políticas públicas para el acceso al internet. Lo vimos el año pasado con un chico que se tuvo que subir a un árbol para poder coger internet. Vemos que algunos tienen que pagar un plan de datos de celular porque el celular sí llega, pero la telefonía local o de hogar no llega. Lo vemos con las personas que no pudieron presentar su examen de los IFES porque no tenían internet. En resumen, esto hace que nuestros jóvenes no tengan la posibilidad de lograr una estabilidad a la hora de sus estudios. Esto no nos permite avanzar como sociedad y hace que las personas de escasos recursos, las personas que viven alejadas de las grandes ciudades, tengan dificultades para afrontar su trabajo y su educación. El segundo problema es el miedo a las tecnologías, el miedo a la digitalización, el miedo a la virtualidad. Y esto no solo se quedó en películas como Terminator o películas así de esas posapocalípticas a causa de la tecnología, sino que es una realidad y no es solo una realidad en países de Latinoamérica, sino en países grandes y países que se supone que tienen un desarrollo y tienen una educación cultural en torno a la tecnología.
Y eso lo hemos reflejado en el tema de las vacunas, que si nos va a controlar Bill Gates, que si un chip, que si la automatización, que un chip con GPS, todas estas mentiras, todas estas noticias falsas han contaminado nuestra sociedad y producen un miedo colectivo. Lo vemos que por lo menos hace poco una encuesta del lugar donde yo vivo, salía que el 52% de las personas no se querían vacunar por el miedo a todo lo que estaba pasando en el resto del mundo. Esto realmente es preocupante. Esta desconfianza es terrible. Esta desconfianza provoca que las sociedades no afronten un proceso real de digitalización con todos los beneficios que esto trae, y crea una gran duda a la hora de tomar decisiones si nos digitalizamos o si tomamos unas herramientas digitales para afrontar nuestros procesos del día a día. Por último, es la guerra entre lo digital y lo analógico, y lo vemos en el periodismo, lo vemos en el periodismo tradicional contra el ciberperiodismo o el periodismo digital, lo vemos entre las empresas de transporte, Uber versus los taxistas, lo vemos entre las empresas de domicilios y las grandes empresas de microdomicilios en las ciudades capitales, lo vemos en muchos entornos de la sociedad. Y claro, lo digital no es perfecto. Vemos que el auge de las noticias falsas con el tema del internet, pero las noticias falsas no se crearon con el internet, las noticias falsas vienen desde hace muchísimos años, pero es ahora donde nosotros tenemos que tener ese análisis crítico para saber qué cosas nos sirven y qué cosas no. Y lo vimos hace poco en Colombia. Un medio de comunicación grande, tradicional, hizo también una noticia falsa y solo por el tema de la chiva, algo de que el gobierno había enviado a personas que no sabían inglés para afrontar la negociación de las vacunas. Al final todo eso nos hace ver que más que una guerra entre lo analógico y lo digital, en el periodismo se puede dar una guerra entre quién tiene la chiva y quién decide esa primicia que se vuelve tan nefasta. Otro problema de los medios es que ya vemos que los meetings dejaron de ser físicos. Ahora vemos que los políticos hacen reuniones por Zoom, hacen lanzamientos por Twitter. Lo vimos con Alexandria Ocasio-Cortez, lo vimos la semana pasada con Íñigo Errejón de España, lo vimos también con Vox y Santiago Abascal. Todos esos fenómenos políticos están emigrando a los canales digitales, y eso trae una crisis y una confrontación entre lo nacional y lo digital. Antes las personas daban esa información de que se iban a lanzar, de que iban a tener una propuesta por la radio. Ahora lo hacen por internet. Y ya entrando al entorno político, porque todos estos problemas son generales, no solo pasan para los empresarios, pasan para los comerciantes, pasan para el tema público, pero también estos problemas pasan en el tema político. Y las nuevas herramientas digitales traen muchos beneficios a la hora de afrontar los procesos políticos, y eso es lo que las personas no entienden, o las personas están en contra de eso. Y al final lo que se busca es que cada persona, o el cliente, o la persona que se ve beneficiada de esto, decida qué canal quiere utilizar. Y eso es lo que muchas veces muchos políticos, muchas personas que se encargan de legislar no entienden. Uno debe darle las oportunidades, las herramientas a la persona, y que la persona en su libertad, en la libertad que le da la Constitución, en la libertad que le da sus derechos, decida qué canal utilizar, qué forma de transporte utilizar, qué forma desea afrontar los procesos. Y en lo político lo vemos en las personas que deciden no tener redes sociales por miedo a que eso pueda dañar su campaña. O lo vemos también en los municipios muy pequeños, donde la cobertura de internet no es una cosa fácil, o que no hay acceso al internet. Entonces todas estas cosas también afectan a la hora de realizar una campaña, de realizar un programa de gobierno, a la hora de comunicar las acciones que estamos realizando en el gobierno. Y también muchas personas no ven todavía por no perder el control del manejo de las comunicaciones, ven como un enemigo el tema digital. Deciden no tener redes sociales porque
Eso también puede traer como consecuencia en que las comunicaciones y los boletines de físico pierdan su valor. Por eso es tan importante el trabajo que viene realizando Juan Sebastián Delgado y Felipe Mendoza en el caso de Sin Tierra No Hay Aire. Toda esta pedagogía que fue premiada por premios Apopol en traer ese equilibrio, ese balance, y afrontar los procesos políticos y de gobierno y en una forma equilibrada entre lo digital, entre lo de aire y la tierra, todo el trabajo de campo, es una forma perfecta de afrontar los procesos, porque logramos ese equilibrio que es lo que podemos lograr un beneficio a la hora de llegarle al elector y poder que esa persona logre conocer nuestras propuestas, conocer las ideas, conocer al candidato para que sí decida votar por ese proceso político que nosotros hacemos parte. En conclusión, hemos logrado grandes cosas y sobre todo hemos logrado grandes cosas en la digitalización en los últimos meses, pero no es un trabajo fácil, es un trabajo de concientización, de educación, y por eso en mi última columna hablaba sobre los derechos digitales. No es un debate vacío, es un debate que en algún momento nosotros tenemos que llegar a dar en Colombia, y es importante que sepamos qué derechos tenemos y cuáles son nuestros deberes en lo digital, y nosotros dar ese debate a la hora, ahora o en el momento que sea necesario. Por eso nosotros debemos seguir avanzando en unas propuestas de cambio, unas propuestas de digitalización, para que tengamos las herramientas necesarias a la hora de desarrollar todos los procesos que nosotros queremos y poder contar con todas esas herramientas que en los últimos meses nos hemos dado cuenta que nos ayuda a optimizar de una mejor manera los procesos, las tareas y las funciones que nosotros tenemos en el día a día. Gracias por escucharnos. Esto es La Era de la Tecnopolítica. Mi nombre es Alfredo Jones y puedes encontrar este y todos los episodios en el portal Al Margen buscando como La Era de la Tecnopolítica. También los puedes encontrar en iBooks y en Spotify como La Era de la Tecnopolítica. También puedes seguir el Instagram de La Era de la Tecnopolítica, donde encontrarás información de actualidad, los podcasts y las columnas que realizamos. También puedes seguir mi cuenta personal como Alfredo Jones San o Alfredo Jones San. Gracias por escucharnos.